del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos, mis hermanos, a este domingo de quinta semana del tiempo ordinario. El Señor hoy sigue hablándonos como cada domingo, invitándonos a descubrir en Él la fuente de nuestra plenitud. Presentamos al Señor a nuestros difuntos: María Feliciana Rosario, Juan Bolívar Mejía, Nervina Guzmán de Castaños, Jaime Portela y Nicolasa Sánchez. También presentamos la salud de Castor, Alma y los enfermos del COVID-19. También presentamos una acción de gracias por el cumpleaños, nuevo año de vida, de Monseñor Antonio Camilo González. Cumple hoy 83 años, es el obispo emérito de La Vega. Y también presentamos a Claribel Beato, que también cumple años. Con estas intenciones presentémonos humildes ante el Señor, reconociendo ante Dios y ante los que nos rodean que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo Y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra.
Lectura del libro de Job. Habló Job diciendo: el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos. Me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: alabad al Señor que sana los corazones quebrantados. Alabad al Señor que sana los corazones quebrantados. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alabad al Señor que sana los corazones quebrantados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alabad al Señor que sana los corazones quebrantados. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Alabad al Señor que sana los corazones quebrantados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. No tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde sin usar el derecho que me da la predicación de esta buena noticia. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, para ganar sea como sea a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, hoy las lecturas son interesantes. La primera lectura es la lectura de Job, en la que Job
pareciera que está encontrando eso antes en el Antiguo Testamento. Recuerden que Job está escrito en un tiempo de incertidumbre, donde pocas cosas tienen sentido, la vida no tiene sentido, el sufrimiento no tiene sentido, nada tiene sentido. Y entonces se compara aquí Job con el hombre que está en la tierra, está cumpliendo un servicio como lo de un jornalero, un trabajador en la tierra que tiene obligación simplemente que ha venido aquí para doblar el lomo y trabajar, como el esclavo que suspira por la sombra. Aquí vino a compararse con alguien que no tiene libertad, alguien que está obligado a tener que trabajar para ganarse el pan. Y mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Óigame, una amargura que hay aquí. Y mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Usted quiere ver cosa más amargada que esta. Y es la amargura del sufrimiento que no se vive junto con Dios. Amarga el alma. Una persona que sufre y que simplemente se centra en el sufrimiento que está teniendo es una persona que se va amargando y una persona que va escribiendo al estilo Job, sin esperanza, sin sentido, y todo es un problema, incluso lo que no lo es. Entonces, por esto vemos nosotros la lectura de Job acerca de la vida como una vida que no tiene ningún tipo de propósito, como que parecería que lo mejor es irse de esta vida lo antes posible, porque todo lo que uno ha venido aquí es a pasar trabajo, a dificultades. Y eso es triste cuando uno es capaz de incluso hacer una lectura tan negativa de la vida de uno. Y muchas veces hay gente que hace eso teniendo muchas razones para dar gracias a Dios. Pues tenemos muchas veces, y tenemos siempre, pero algunos que tienen tanto de sobra razones para dar gracias a Dios, y cualquier pajita en el vaso es capaz de dañarle la fiesta entera. Así a nosotros se nos daña muy fácilmente la vida, que es una fiesta, y una fiesta vivida con Jesús, una vida que se amarga si no se vive en el Señor, si no se vive con Dios, si no se vive esperando algo de Él. Uno vive simplemente diciendo, aquí viene yo y aquí me voy y se acabó. Vine sin pena, sin gloria, vivo para vivir solamente y para acabar muriendo y se acabó, y que se olviden de mí. Vean, una manera de existencia así es la que tiene un montón de gente que vive solamente para ganarse el pan, para ganarse el salario. Y hay otros que viven para acumular, y tienen tanto que no tienen manera de que en toda la vida puedan gastar todo aquello que tienen ya. Hay gente que vive, yo me gustaría preguntarme, cuando alguien ha vivido la vida y ha amasado una fortuna que no sabe qué hacer con ella ya, ¿cómo es posible que todavía siga trabajando para seguir amasando fortuna y muere amasando fortuna? Y uno se pregunta, ¿y la vida? Uno se pregunta, ¿y la belleza de la vida dónde está? Porque la hay, comenzando por el mismo don de la vida. Cuando uno considera el don de la vida, uno considera incluso el cuerpo humano, uno considera cómo uno está hecho, uno considera la gente que nos rodea, uno considera la naturaleza, uno comienza a hacer una buena y correcta óptica y visión del mundo y de lo que nos rodea, y uno tiene motivos más que suficientes para dar gracias a Dios. Lo hacía San Francisco, alabado sea mi Señor, por el hermano Sol, por la hermana Luna, por todo, hasta por la muerte daba gracias. Le llamaba hermana hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ya la muerte era un enemigo vencido, y él decía que la muerte le acerca al encuentro cara a cara con Dios. Y es así, para el que cree. Para el que cree, la muerte no es un enemigo, aunque huya de ella. La muerte es en realidad una fatalidad que Dios convirtió en encuentro. Y esa es la belleza de la muerte. La belleza fue un destino que no era nuestro y que se convirtió en reversión para poder ir más definitivamente a Él. La muerte y la resurrección. Él asume la muerte y con ello nos ofrece el camino a resucitar. Hay gente que no cree eso. Hay gente que incluso va a misa y no cree eso. Créanmelo, es verdad. Que va a misa y no cree en eso. Que vive como si no hay nada después de él. Y viven robando, viven viviendo en pecado grave, viven de espaldas a Dios, viven sin contar con Él y van a misa. Van a misa porque de pequeños los llevaron a misa, o porque quién sabe, o simplemente son personas vacías que están buscando y están con esa visita a la Eucaristía clamando ayuda, pidiendo ayuda y orientación. Es importante entonces entender esto, que nosotros tenemos que incluso evangelizar, aún en la misa. La misa tiene que ser evangelizadora.
Y la misa tiene que ser el lugar que el Señor encuentra para evangelizar y anunciar. A veces uno quiere cogerlo suave. San Pablo dice, ay de mí si no evangelizo. A mí me pasó. Yo recuerdo una vez que estaba yo, cuando estaba estudiando en Roma, fui a visitar a mi familia en Barcelona, estaba en el aeropuerto, estaba montado en el avión, y al lado mío se montó un jovencito. Yo tenía cerca de 38 años, y ese jovencito tenía 28, 10 años menos que yo. Se sentó al lado mío. Yo estaba vestido no de cura, sino vestido normal, una camisa manga corta, era verano, y ese muchacho se me acerca y en lo que estamos hablando pregunta, ¿y usted de dónde es? Yo dije, bueno, yo de Santo Domingo. Y él dijo en su italiano, tratando de hablar español, Santo Domingo, mucho caliente, mucho caliente. Sí. Y gritaba. Y comenzó a decirme que él fue una vez a Santo Domingo, pero en voz alta, gritado, que todo el mundo en el avión se enteraba. No era yo el que me enteraba, era el avión entero. Y comenzó a decir todas las sinvergüencerías que había hecho en Santo Domingo. Imagínense, yo estaba ya mirando para todo y veía a la gente molesta que estaba ahí. Pero ahí estaba él contando, con un deseo de contar todo lo que sinvergüenceó en Santo Domingo, todas las barbaridades que hizo. Y yo ahí oyéndolo. Finalmente el avión despega, estamos en el aire. Y estamos ahí en el aire cuando él se le ocurre preguntarme, ¿y usted qué va a hacer a Roma? Y yo, para tratar de no avergonzarlo, no quería evangelizar, yo quería salir del asunto. Le dije, bueno, yo voy a estudio. ¿Sí? ¿Y qué estudia? Y yo le dije, yo estudio teología. Y me mira así, y yo lo miro así, porque se me queda mirando. Y me dice en italiano, ¿no será tú? Yo, sí. Pero tú, él te está dando cuenta que anda con un sacerdote, dice, pero tú no me juzgaste nunca. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que tú has hecho, pero tampoco soy yo para juzgarte tampoco. Sin embargo, y comenzó a hablarme, comenzó a llorar y comenzó a contarme la historia de él. La historia de ese muchacho era que cuando tenía 22 años estaba a punto de meterse a monje cartujo, una de las más estrictas órdenes religiosas, monje cartujo de San Bruno. Imagínense ustedes, eso se llama comiendo hierba, nada más. Y ese señor, muy religioso, un día se fue a confesar, y cuando se fue a confesar, el sacerdote lo maltrató duramente en la confesión, de una manera tal que se sintió indignado. Este muchacho salió, me contaba, salió allí y cuando salió por la puerta se volteó y de frente a la iglesia escupió hacia adentro, jurando que nunca más iba a tocar una iglesia, y se fue ofendido así. Habían pasado 6 años, nunca había tocado una iglesia y tenía 28 años. Y yo, pues, ¿qué hice? Pues casi llorar con él y le pedí perdón. Yo le dije que yo no era el sacerdote que lo había confesado, pero que a veces los sacerdotes tenemos un mal día, tenemos problemas también, pero que ciertamente estoy seguro que ni el sacerdote se habría imaginado haber hecho la herida que te hizo a ti, y que pedía perdón, y él lloraba, y ya, bueno, todo el mundo estaba oyendo todo, y había visto una sesión de terapia espiritual allí en ese momento, pero el muchacho ya estaba más tranquilo, ya no estaba gritando, estaba más serena la cosa. Y finalmente, bueno, cuando acabamos, que lloré por él y todo, y nos desmontamos, él decía, ese es el mejor viaje que he hecho en mi vida, Pero para mí la sorpresa es que yo le había dicho que hacía, donde celebraba misa, en un pueblecito, en las afueras de Roma, una vez al mes, y aquí y allá. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando yo después voy a ese pueblecito, el siguiente sábado que me tocaba, y cuando comienzo en el nombre del Padre, del Hijo, y veo a ese joven sentado ahí saludando, de pie saludando, así. Yo me alegré, celebré la misa, y después de allí lo vi cómo se acercó y cómo de ahí en adelante siempre volvió ahí a la Eucaristía. Entonces, uno tiene que evangelizar en todo momento, aún montado en un avión a 39.000 pies de altura. Uno está llamado a evangelizar y a tratar de ser presencia de Dios. Y Dios lo pone a uno hasta en lo que uno no está, porque yo no estaba en eso, yo no estaba por evangelizar, no sabía ni quién era ese joven que estaba allí. Y a veces nosotros tenemos muchas personas a nuestro lado que no sabemos lo que sufren, y nosotros simplemente pasamos de largo porque no es nuestro problema, porque no tenemos ese problema. Y Pablo dice que no, Pablo dice, ay de mí si yo no me siento al lado de ese muchacho y le pregunto para decirle y para predicarle a Cristo. Ay de mí si no evangelizo. Pablo dice, mi paga sería, si yo me diera gusto a mí,
sería para mí esa ya mi paga, pero mío no, es una encomienda que me han dado. Y tengo que hacerlo como un siervo, como un jornalero para el Señor, donde no es lo mismo que el jornalero que se sentía Job. Este era un jornalero que sabía que tenía una paga en el cielo, que era una pensión para toda la eternidad. Así dicen en el cielo, que parece que el reino de Dios no tiene muy buena paga, pero tiene una pensión extraordinaria, es para toda la eternidad. Y así San Pablo, que lo sabe, y dice, los sufrimientos de esta vida no son nada comparados con la gloria que tiene Cristo reservada para los que le aman. Y Él le ama y anuncia a Cristo y se siente obligado, se siente en un imperativo el anunciar a los demás a Cristo Jesús. Y es una gran alegría, su gran alegría es dar a conocer a los demás y haciéndolo de la manera que sea. Si hay que hacerse pequeño, pequeño, si hay que hacerse grande, grande, si hay que hacerse pobre, judío, como sea, cualquier cosa. Él dice, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles, me he hecho libre, siendo libre me he hecho esclavo para ganar a todos, y he hecho todo. Pablo busca adecuarse para ganar a la gente a Cristo. Fíjense qué hermosura pastoral, la encarnación, la inserción pastoral, en donde Él le habla a los débiles como un débil, Él le habla a los fuertes como un fuerte, Él le habla a un libre como el que es libre, pero Él es esclavo del Señor. Y con esa alegría Él anuncia y busca ganar la mayor cantidad posible de gente para el Señor. Evangelizar es una tarea hermosa, evangelizar es una tarea necesaria. La Renovación Carismática tuvo ayer una bella reunión, tuvimos con el equipo nacional, en donde estábamos planeando cómo íbamos a evangelizar. Y estábamos hablando de este mismo texto, y estábamos hablando de la necesidad de insertarse en todas las realidades, incluida la virtual, como nos estamos metiendo nosotros. Porque nosotros ahora de fresco estamos metidos en las casas y en los celulares y en los iPads de mucha gente sin que ellos queriendo saberlo. Nosotros nos hemos metido para tratar de anunciar a un Cristo vivo que es capaz de llenar el corazón a quien lo busca en verdad. Y qué belleza es saber que quien lo busca lo encuentra. Y Jesús fue ese. Jesús en el Evangelio se nos presenta que fue a la sinagoga y fue allí y estaban Santiago y Juan. Pero él fue a la casa de Andrés y a la casa de Pedro, son hermanos. Y allí estaba la suegra de Pedro. Pedro estaba casado. Pedro abandonó su casa para poder seguir en pos del Evangelio a lo que le pidió el Señor hasta dar la vida. Pero en ese momento tenía suegra, tenía la gran preocupación, no era COVID, era una fiebre. Y entonces allí le pide Jesús, por favor, mira, para que yo te siga, ayúdame con la suegra. Y le tomó con naturalidad con que lo cuenta, simplemente como si hubiera hecho caso omiso de la fiebre, lo levantó y ya no hay fiebre, se acabó. Esa autoridad que tiene Jesús sobre la enfermedad, esa autoridad que tiene Jesús sobre los espíritus malignos, esa fuerza que tiene el Señor, que cuando se acerca a una persona, pone a esa persona al servicio suyo y al servicio de los demás. Ya la suegra de Pedro, desde que se levantó, se puso a servirle. Todo eso tiene una fuerza enorme, esa narrativa. Ese poner al que recibe una gracia al servicio de los demás es porque lo que usted ha recibido gratis lo da, y délo con alegría y compártalo con los demás. Póngase a servir y délo todo lo que ha recibido, délo con alegría. Y al anochecer le llevaban todo el mundo, titiri mutachi, como dicen, se lo llevaban allí, y el espíritu para afuera, enfermedades para afuera, y manifestaba esa autoridad que él tenía en su ministerio. De tal manera que en un momento, fíjense que estábamos viendo hace unos días que Jesucristo quería coger aire y le cayeron atrás. Y dice que él, bueno, con calma. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor, necesitadas de un pastor. Ahora todo el mundo lo busca. Él se fue a un descampado, o sea, a un sitio tranquilo, a ver si por fin voy. Yo me lo imagino al Señor, hablándole al Padre, Padre, por fin tú y yo solos. Ahora puedo hablar un rato contigo. Y van al Padre y se le acercan. ¿Quiénes son los que se le acercan? Ahí se levantó en la madrugada, Simón y su compañero fueron y al encontrarlo estaba rezando. Todo el mundo te busca. Ay, Señor. Porque humanamente uno dice, gran cosa, o sea, por Dios, dejen descansar un poco al pobre Jesús. Y Jesús simplemente dice, no, mi tarea es otra, mi tarea es
es anunciar en toda la periferia, que es Nazaret, toda la periferia, Galilea, toda la región, esa región que significa lo lejos, desde la periferia, desde los olvidados, desde los que son despreciados. ¿Se acuerdan? Cuando Felipe dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno, de allá, de por esos lados, Galilea, Nazaret, imagínense ustedes. Sin embargo, desde ahí viene, la cosa empezó en Galilea, como se cuenta en el querigma del Hechos de los Apóstoles. La cosa empezó en Galilea. Jesús comenzó a manifestar el poder, comenzó a ser el profeta que venía hacia Jerusalén, hacia la ciudad santa, a morir por los que estaban aquí y por los que estaban lejos, por los de Nazaret, por los de Galilea, por los de Jerusalén y los del mundo entero. Jesucristo aquí tiene una misión y tiene clara su misión. Y tiene que vencer el cansancio, tiene que vencerlo todo. Él tiene la misión y Él la ejecuta. Todo el mundo te busca. Suena bonito. Ojalá pudiésemos decir eso. Ojalá pudiésemos decir, todo el mundo busca a Jesús. Todo el mundo está buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita a Jesús. No hay persona que pueda decir, yo no necesito a Jesús. No hay persona. A menos que usted lo que quiera, pues es simplemente perderse, condenarse. Ciertamente Jesús casi es un estorbo, si usted lo que quiere es condenarse. Lo que yo dudo es que haya alguien que de verdad quiera condenarse o que quiera simplemente quedar en el olvido, simplemente morir y quedarse ahí. Quien quiera hacerlo así, claro, quien hace eso no vive para Jesús, no le interesa a Jesús o no cree que Jesús pueda hacer un aporte en su vida, no cree que Jesús pueda resucitarlo, duda de todo eso y vive la vida simplemente para el más acá, viviendo todo lo que puede vivir, aprovechando y sacándole el máximo partido a la vida material. Y esa es una vida muy triste. Volvemos otra vez a Job. Una vida así, es una vida material, una vida triste, una vida en la que todo pasa y no hay nada que tenga sabor. Conozco personas que viven en casas que cuando uno va, yo que voy para allá, me quedo que qué linda casa, qué bella, a uno le deja como encantado, pero esa persona lo vive con una vacidad, con tristeza. No, para esa persona no es nada. ¿Por qué? Porque su corazón anhela más cosas materiales y nada lo llena. Es un saco roto que cuando más trata de llenarlo, más se vacía también. Y hay gente que son sacos rotos y que no experimentan una especie de decir, qué feliz soy, qué alegría, ya está bien, ya, basta, es demasiado bella la vida. Nadie puede hacerlo a menos que no sea en Cristo, buscando a Cristo y encontrarlo y creyendo en Él. ¿Por qué? Porque creyendo en Él se recibe la salud del cuerpo, se libera uno de todos los demonios y lo ayuda el Señor a encaminarse en esa ruta hacia la vida eterna a la que hemos sido destinados por Él y por el Padre. Ojalá que el Señor nos ayude, porque de otra manera, si no, nuestra vida se vuelve muy monótona, muy triste y sobre todo muy material. Es triste cuando la vida simplemente es racionalismo puro y nada más. Qué pena no sentir algo, o qué pena poesía vacía, sin eternidad. O sea que cualquiera de estas realidades sin la eternidad no acaban siendo más que tímpanos, cimbales que resuenan solamente, campanas que suenan vacías completamente, que mientras más vacías más suenan, pero menos tienen. El que más le falta es el que más grita y el que más ruido hace. El satisfecho en Cristo Jesús no necesita estar cacareando, lo que necesita es ofrecerle a los demás el camino para encontrar esa misma plenitud que ha encontrado. Eso es evangelizar. Y se tiene que hacer con alegría, con paz y con gozo y con la certeza de que Dios lo es todo y que hay que buscar a fin de cuentas estar bien con Él. El otro día vi un video de un pastor pentecostal que se convirtió al mundo católico. Acabó siendo diácono. Pero un pastor pentecostal afroamericano, pero que con qué emotividad cuenta que él iba buscando la verdad. Y los años en que fue ministro se sentía que estaba encontrando. Aunque de repente hubo un momento en donde buscando y buscando aún más se encontró con la necesidad de llevar su vida cristiana a plenitud. Y la encontró
en la Iglesia Católica. Alex Jones, un bellísimo pastor que predicó, murió en el año 2017, ya viejito de un infarto, pero un hombre que durante muchos años sirvió al Señor en la Iglesia Pentecostal y después muchos otros años más también después sirvió en la Iglesia Católica, en donde encontró que había llegado a su casa. Ojalá que nosotros podamos hacer esa experiencia de sentir cuando vamos a la iglesia, estoy en mi casa. Yo he llegado a mi casa. No sé si lo sienten, pero yo me siento muchas veces cuando voy a la iglesia, que ahí está el Padre del Cielo, ahí está Jesucristo en el Santísimo Sacramento, y ahí está el Espíritu Santo que me lleva por dentro, y uno se encuentra ahí con el Dios vivo, y uno siente el deseo de quedarse. En tantas iglesias, sobre todo en sitios como Roma, donde hay una iglesia a cada esquina. Y uno se para, cuando uno se quiere parar en cada iglesia, uno no quiere irse. Uno acaba, si yo me parara en cada iglesia, como desearía, no llegaría nunca a los sitios que tengo que ir. Y es la belleza de saber que en la casa de Dios uno se siente con tanta alegría, como lo dice el Salmo. Viviré en tu casa, en la casa del Señor, por largos años, sin término. Ese deseo de quedarse con el Señor, como lo dice el Salmo que dice, viviré en la casa del Señor. Qué belleza es poder encontrar esa fuerza y ese sentido. Y sobre todo, la belleza de ese pastor fue una muy linda, y es que él decía que se encontró, una de las cosas más bellas que encontró en la iglesia fueron oraciones. Porque dice que los pentecostales no tienen oraciones. Ellos oran, pero no tienen oraciones. Ellos simplemente oran. Y parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque las oraciones son las que son inspiradas por Dios. Y cuando uno ora haciendo oraciones, entonces dice él que la vida es mucho más intensa, porque es la misma vida, la misma oración que hizo San Pablo. ¿Qué hace uno cuando dice, tomó el pan y así, lo mismo que hizo el Señor, lo mismo que hizo Mateo, lo mismo que hizo Pedro, lo mismo que hizo Pablo, y lo mismo que hicieron todos los apóstoles, lo mismo que hizo Policarpo de Esmirna, lo mismo que hizo Justino mártir, lo mismo que hizo San Ireneo, y todos los hombres y mujeres de Dios han vivido en esa realidad de esa oración que es la Eucaristía, en la que uno ora haciendo oración, no simplemente ora por orar. Y ese pastor encontró en la liturgia lo más hermoso, lo que a veces uno dice, tantas repeticiones, dice mucha gente. Si una persona está enamorada de verdad, no se cansa de decirle lo mismo siempre. Entre los novios o los esposos hay siempre un dicho que se dicen entre ellos: mi gordo, mi gorda, mi cuchicuchi, lo que sea, algo así. Y el día que no usa eso, siempre diciéndole cuchicuchi. Y ese día en que ese hombre se acerca, después de 20 años diciendo lo mismo, y le dice María Teresa, y la María Teresa queda mirándole, ¿qué pasa? ¿No me dijiste cuchicuchi? Bueno, que yo pensé que después de 20 años que estaba cansada. No, cuchicuchi. Cuando hay amor, no se cansa uno de decirlo una y mil veces. Y la misa es el cuchicuchi de Dios hacia nosotros, que nos dice que me ama una y mil veces. Y si yo lo sé escuchar bien, mi corazón vibrará una y mil veces por ese cuchicuchi de Dios, por ese yo te amo que Dios me dice a través de la Eucaristía. Y no solamente me dice, sino que lo hace. Porque la belleza más grande es que no solamente dice, sino que dice, y a través del sacerdote, y hace que el pan se convierta en su carne y el vino se convierta en su sangre, y realice en mí la obra de salvación y de redención, fruto de el amor que me declara en cada Eucaristía, como la que estamos celebrando hoy. Que el Señor nos ayude hoy y siempre a vivirla con alegría y amor. Amén. Vamos a profesar la fe juntos diciendo: creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios que nos ama y nos lo dice en cada Eucaristía. Por la Iglesia, para que haciéndose débil con los débiles, a ejemplo del apóstol, para ganar a los débiles, anuncie el Evangelio con la fuerza de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que consumen como Job sus días sin esperanza, en la incomprensión, la injusticia, el dolor, para que puedan descubrir junto a ellos al que sana los corazones destrozados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que aceptan gustosos trabajos duros, sin apenas o ninguna recompensa, por amor a sus prójimos, para que se sientan fortalecidos con la esperanza de una gran recompensa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que acogiendo en nuestro corazón el Evangelio de Cristo, sintamos su fuerza liberadora, roguemos al Señor. Te rogamos. Pidamos por los difuntos, María Feliciana, Juan Bolívar, Nervina, Jaime y Nicolasa, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los enfermos que necesitan salud, Castor, Alma y todos los enfermos del COVID que se debaten, para que el Señor pueda acercárseles y hacerse cercano a ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos, Señor, también por los que cumplen años, Monseñor Antonio Camilo y Claribel Beato, que cumplen un año más de vida, para que el Señor les ayude siempre a glorificar en sus vidas al Señor que los creó, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones. Te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y tu sangre, Señor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío y ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer la primicia del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos junto a todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Mira la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación nos has devuelto tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima traiga la paz y la salvación al mundo. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, digno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Hagamos la comunión espiritual conforme a la fórmula de San Alfonso María Ligorio, sobre todo para los que en día domingo no pueden comulgar sacramentalmente. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Qué amables son tus moradas, Señor, Señor de los ejércitos. Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor. Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina su nido, junto a tus altares, Señor, Rey mío y Dios mío, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, siempre cantan tus amores, siempre cantan tus amores. Dichoso el que encuentra en ti la fuerza y en su corazón decide el santo viaje, pasando por el valle del llanto, Él lo cambia en bendición, crece en el camino su vigor hasta llegar a Sion, hasta llegar a Sion. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, que 1000 fuera de ellos, porque estar en el umbral de tu casa es siempre mejor que habitar en los palacios. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca en esta vida de fe y podamos experimentar siempre su compañía, su presencia y sobre todo llene nuestro corazón de la esperanza. En días como hoy, domingo, sepamos que muriendo con Cristo también con Él resucitaremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte, no. Tú eres único, el único con alegría, quien es como el Señor. Corona de salvación, memorial de alegría, día de reposo y de santidad lanzado